Bueno, ejercicios de socket, ejercicio 5. Realizar un conjunto de programas, un cliente y un servidor que permita el envío, recepción, procesamiento y respuesta del contenido de un archivo. El cliente le envía un archivo de texto ASCII al servidor lo recibe, pasa mayúscula todas las letras y devuelve el archivo. Ok. La onda sería, hay un archivo, el programa lo lee, lo carga en la memoria RAM, se conecta con el servidor, le envía el archivo al servidor, el servidor lo recibe en su memoria RAM, lo procesa, o sea, lo pasa a mayúsculas, vamos a hacerlo así como de minúscula a mayúscula, se lo devuelve. El cliente lo tendría que recibir en algún lugar de la memoria RAM, podría ser el mismo, porque no modifique el archivo, podría pisar lo mismo que use para transmitir, y después lo tiene que meter en un archivo. Yo lo voy a poner en un archivo nuevo, así tengo el original y el modificado, y después, bueno, se cierra la conexión. Para hacer esto ya tenemos el ejercicio anterior, que permitía enviar un archivo de un cliente a un servidor. Ahora lo que tenemos que hacer es procesar el contenido del archivo y devolverlo procesado. En el repositorio de ejercicios resueltos en lenguaje C, resueltos de sockets, teníamos el transmitir archivo. Me voy a basar en este ejemplo para transmitir un archivo, procesarlo y devolverlo procesado. Cuando haga este ejercicio lo voy a subir en este perfil de GitHub. Acá tengo el programa que el cliente le enviaba un archivo al servidor, y el servidor lo recibía y lo escribía en el disco con el nombre indicado por el cliente. Ahora yo como que tengo que hacer lo mismo, pero modificándolo y devolviéndoselo al cliente. Acá espera que el cliente se conecta, le acepta la conexión, recibe el archivo desde el cliente y abre un archivo y le escribe. Bueno, ahora yo esto ya no lo preciso, no preciso abrir un archivo en el servidor. Solamente preciso modificar los datos que tengo en la memoria RAM y mandárselos de vuelta al cliente. O sea que el FD este no lo voy a usar, la apertura no la voy a hacer y el write tampoco. Si me sirve este write la posición donde están los datos. Voy a borrarme el FD y después que recibí sé que en esta posición, en convertir.buffer más 256, que es el largo del nombre, más size of unsigned login, arranca los datos. O sea que en ese puntero tengo que empezar a convertir de minúsculas a mayúsculas y después devolvérselo al cliente. Me voy a comentar esta línea y podría ser una lógica así de que si convertir.buffer más 256 unsigned login, eso que está ahí sería puntero, yo lo tendría que recorrer, así que voy a usar un for. La proposición es que ahí sea menor que el tamaño del archivo. El tamaño del archivo lo tengo en convertir, convertir.dato.tam, convertir.dato.tam. Esa es la cantidad de bytes que el archivo tiene, la cantidad de bytes que tengo que moverme en la memoria RAM para hacer la modificación. Y la verdad que podría usar un puntero para no tener esa sintaxis horrible. Podría crear un puntero auxiliar. Me re vomitivo. Quiero apuntar a un byte, vamos a echar asterisco P, igualado a null, por las dudas. Y acá, antes de empezar la recorrida esta, hago un P igual
convertir.buffer 256 más un sign long int, lo apunto al primer byte que contiene los datos del archivo descargados, lo tengo en P. Entonces si el contenido de ese P desplazado I es igual a una letra en minúscula, le tengo que pasar a mayúscula. O sea que tendría que preguntar si lo que está acá es mayor o igual a la A minúscula y menor a la Z minúscula incluida, ¿no? Porque esas también las tenemos que convertir, ¿no? Si está entre la A minúscula y la Z minúscula, es una letra y es minúscula, y hay que pasarla a mayúscula. Entonces lo que sea que esté ahí adentro de asterisco P más I es una letra y es minúscula, y yo me la quiero convertir a mayúscula. Entonces lo que esté acá es igual a lo que está ahí, más... Y ahora le tendría que sumar la diferencia entre mayúsculas y minúsculas, o restárselas. Las minúsculas son más altas. Las mayúsculas empiezan en el 65 decimal. O sea que si está en minúscula le tendría que restar la diferencia entre minúsculas y mayúsculas para pasar la mayúscula. Sería A minúscula menos A mayúscula, es la diferencia que hay entre cualquier minúscula y cualquier mayúscula que sea la misma letra. A chiquita menos A grande va a ser un número positivo. Como está en minúscula y yo lo quiero pasar a mayúscula, esto lo tengo que restar. Sarasa pega la vuelta al for, pega la vuelta al for, pega la vuelta al for. Tam. Cuando termine de pegar la vuelta del for, ya está el archivo en ese buffer convertido. Se lo podría rebotar al cliente. Entonces, el cliente que abrió el archivo lo midió y me lo tiró. Acá me lo tiró. Tendría que poner el cliente a escuchar lo que reciba del servidor. Entonces podría ser así. Lo pongo a escuchar de ese socket, que lo escriba en el mismo buffer, que espere la misma cantidad de archivos, y el byte recibidos va a ser la cantidad de bytes que reciba. A ver si tengo bytes recibidos acá. Sí, me debe haber quedado de antes. Si recibí esto, hago la misma lógica. Una vez que lo recibí, lo tengo que escribir en un archivo. Voy a escribir en un archivo igual que tenía este programa. Me voy a machetear que lo borré. Acá tenía transmitir archivo. En el servidor tenía las líneas de abrir el archivo y eso. Acá está el open. Macheteo este open. Entonces hago un open, me va a faltar el fd. El fd2. Voy a hacer un int fdw porque este va a ser para escribir. Así que va a ser un fdw. Estos son flags para abrir el archivo y escribirlo. El nombre del archivo va a ser el nombre del archivo que reciba. Se va a llamar igual inicialmente y eso me va a generar un error, así que le voy a poner al archivo de salida un nombre distinto. Le voy a poner procesado.txt. Podría concatenarle algo para ver qué es el procesado, eso me lo abre para escribir. Y ahora si es -1 es un error y lo escribe. Entonces acá
fdw. Si devuelve -1 es un error. Tendría que hacer un return o un exit si no estuviera en el main. Si eso no fue erróneo, entonces que escriba en el archivo puntero corrido, porque está leyendo desde la estructura. El tamaño está. Cierra el socket. Y faltaría cerrar el archivo. Tenemos un close del fdw. El close del que se abrió lo estoy haciendo. Acá está el open. No veo el close. Close. Me olvidé de cerrar el archivo que hice el read only, el fd. Hasta que se lo envío al servidor, que es acá, podría considerar como que lo podría usar. En verdad, ya una vez que lo copié, ahí lo leo, copio el nombre. Ya una vez que lo leí, acá ya no lo uso más. Así que podría cerrar el fd acá. Lo podría reusar para el otro. Mejor dejo 2 fds, queda más claro. Transmito el archivo. Transmito el archivo con este write. Me lo quedo esperando, lo recibo. Si lo recibí, podría hacer un chequeo de los he recibido, etc. Lo recibí, entonces abro un archivo llamado procesado.txt y podría ser presente este archivo. Y escribo en el fdw desde este lugar de la memoria RAM, que es el archivo recibido. Cierro el fd y cierro el socket. Podría andar. IP puerto. Vamos a agarrar una consola. Esto está en la ruta home misa documentos. Ahí está la ruta. Divido la terminal. Procesa archivos. Voy a compilar el servidor. Server archivo. fd close. Sin declarar primer uso, línea 113 del server. Sin declarar server, línea 113, fd. Porque el servidor ya no abre ni cierra archivos. Ya tengo el servidor. Ahora voy a compilar el cliente. Me falta un punticom en la línea 71 con algún close. Ahí está el cliente. Y le voy a mandar un archivo, le voy a mandar el propio fuente. No, a ver si se me rompe. Vamos a hacer otro. Touch. ¿Cómo se llamaba el que abría el cliente? arb1, perfecto. Entonces, touch información.txt. Vamos a abrir este archivo de información. Hola, ¿cómo te va? Bla, bla, bla. Suscríbete a Religion. Algún numerito, alguna letra para que no se confunda. Y chao. Listo. Cat información. Perfecto. ls. Tengo información txt. Entonces levanto el servidor. El servidor está corriendo.
Ahora levanto el cliente y le paso el archivo que quiero que le envíe al servidor. Le voy a dar enter y se me tendría que crear en la computadora del cliente un archivo cuyo nombre es procesado.txt. Ahí lo voy a correr. Recibiendo estructura del cliente, ok. El tamaño es 99. ls por un lado, procesado.txt, y voy a hacer un cat del archivo información y un cat del procesado. Cat del procesado, hola, ¿cómo te va? Bla bla bla, suscríbete y Hackerlikian. 1, 2, 3, 1, 3, chao, chao, chao. Tengo el archivo procesado igual que el original. O sea, el archivo se creó, pero el contenido es el mismo. Entonces se escribió de convertir.buffer más 256, se recibió del socket desconectado, hay un write y hay un receive en el cliente. El servidor entonces hace un receive. El servidor nunca hizo el write. Genial. Tiene que hacerle el write al cliente. Este write, luego de haber hecho el procesamiento, socket desconectado, convertir buffer, size of struct archivo. Este write me estaba faltando contra la conexión del cliente. En el caso del servidor, la conexión del cliente es new byte. Claro, el servidor nunca le enviaba la información procesada, entonces genera un duplicado. Compilamos el servidor, corremos el servidor, ahí está esperando el cliente se conecta y le pasa el archivo. Ahora hago un cat de la información y hago un cat del procesado. Ahí está. Hola, ¿cómo te va? Bla bla bla. Suscríbete a Hackerlikian. 1, 2, 3, 1, 3, 1, 3. Los caracteres raros quedaron como estaban, los números quedaron como estaban, y las letras minúsculas pasaron a ser mayúsculas. Ahí entonces pudimos enviar un archivo desde el cliente que tenía letras en minúscula. No se ve. Que tenía letras en minúscula. El cliente lo carga en la RAM, establece una conexión con el servidor, le envía la estructura que contiene el nombre del archivo, el tamaño y los bytes del archivo al servidor. El servidor lo recibe, lo guarda en su RAM, le hace el procesamiento de pasar de minúsculas a mayúsculas, le retorna la misma estructura pero ahora con el archivo procesado. El cliente lo recibe en su RAM y construye un archivo en la computadora del cliente que tiene las letras minúsculas pasadas a mayúsculas. Buenísimo. Con eso ya terminamos el enunciado. Sería un poquitín más elegante si cuando escribimos el archivo, en vez de ponerle procesado, le ponemos el mismo nombre con algo. Yo le pondría una M mayúscula al nombre. Se me ocurre que podríamos hacer un strcat y concatenarle a convertir.dato.nombre, que es el nombre del archivo, que me rebotó, digamos, ese mismo nombre. Le podría concatenar una letra, raya baja, le pongo la M de que esté en mayúsculas, y entonces el archivo se va a crear con el nombre convertir.dato.nombre, pero que fue ahora alterado con el strcat. Compilo de vuelta el server, compilo de vuelta el cliente, elimino el procesado que ya no lo vamos a usar más, corro al servidor,
corre el cliente enviando el archivo de información. Y ahora tendría que aparecer información txt con la M mayúscula de que fue pasado a mayúsculas. Le hago un cat con la M y ahí tengo el archivo puesto en mayúsculas nuevamente. Entonces ahí pude lograr de que el cliente le envíe el archivo al servidor, el servidor lo recibe, lo pasa a mayúsculas y se devuelve al cliente. Ahora, este programa, como todos los programas, lo voy a subir al repositorio de GitHub de resueltos de sockets. Chau, chau.